Hola, mi nombre es Freddy Parra, soy teólogo laico, profesor de la Facultad de Teología y he sido invitado aquí para hablarles de mi pasión. Es difícil elegir una pasión, pero he esperado elegir la más importante, digamos. Y antes de entrar de lleno en esta pasión, quisiera decirles que me acompañarán durante el transcurso de esta breve exposición imágenes de algunos de los libros que he podido publicar y sobre todo las imágenes del mural que tenemos en la Facultad de Teología, cuyo autor es Claudio Di Girolamo. Lo primero que tendría que decir es que desde joven a mí me apasionó la esperanza. Desde que comencé a estudiar teología en esta misma universidad, siempre me interesó el tema de la esperanza cristiana. Ahora, el tema de la esperanza abarca muchos aspectos y muchos puntos, digamos. Entonces yo me voy a concentrar en estos minutos que tengo en cómo la esperanza afecta positivamente a la historia humana. Cómo veo yo la relación entre la esperanza cristiana, judeo-cristiana mejor dicho, y la historia humana. Y yo diría que esa ha sido mi gran pasión en los últimos años. Dediqué gran parte de mi doctorado a este tema y las veces que he podido publicar algo y investigar, cuando me dejan tiempo los cargos, me he dedicado siempre al tema de la esperanza. Y voy a hacer una presentación en 7 puntos, que espero tener el tiempo de hacerlo. Lo primero, yo diría el primer eje para entender la relación entre esperanza e historia, es cómo comprendemos la historia. Y la comprendemos desde 7 perspectivas, diría yo. La primera es que entendemos la historia, aunque sea obvio decirlo, como historia. O sea, la esperanza judeo-cristiana de origen bíblico y el desarrollo magisterial y teológico que se ha dado con el tiempo en estos últimos 20 y tantos siglos, siempre ha pensado de que la historia humana está sometida al movimiento, a un movimiento positivo. Tiene un origen, es una creación de Dios y también tiene un término. Si va de un origen, de una creación buena, como dice el mismo texto bíblico, a una plenitud aún mayor, a una sobreabundancia de vida. En ese sentido es positiva, es una historia que tiene un origen y tiene una meta consumadora. Y esa es una gran diferencia con muchas otras religiones y filosofías que ha conocido la historia oriental y occidental principalmente también, ¿no? Donde justamente surge el judaísmo y posteriormente el cristianismo. Un segundo eje importante, yo diría, es la afirmación de la libertad. O sea, no podemos entender la historia humana sin la afirmación y la promoción de la libertad humana. En ese sentido, el judeocristianismo, nuevamente, ¿no?, de lo que estamos hablando, siempre ha insistido en que Dios creó un ser humano libre, plenamente libre, capaz de verdad, capaz de error también, ¿no?, capaz de merecer, capaz de desmerecer, distintos términos que se han usado en la historia. Pero en definitiva, un ser humano capaz de responder a Dios, capaz de seguir la propuesta que la revelación misma nos ha señalado en el camino que hemos recorrido en tantos siglos, digamos. Y lo otro importante, cuando se dice libertad, se dice que es fundada en Dios. No es una libertad que hemos conseguido por nosotros mismos, es un regalo de Dios. Como decimos en teología, es gracia. Entonces, por eso que la gran historia, ¿no?, de la que estamos hablando armoniza y conjuga la libertad de Dios con la libertad humana. Y la libertad humana siempre es un fruto de la gracia de Dios. Yo diría que ese es como un segundo eje importante para comprender la historia. Y por ello que se afirma que el cristianismo ha desfatalizado la historia. No estamos sometidos a poderes anónimos, cautivados por fuerzas oscuras. La historia está en manos de Dios y del ser humano por gracia de Dios, que nos da la posibilidad de caminar en ella y construirla y hacerla lo mejor posible. Un tercer eje importante es que, por lo ya dicho, la visión que tenemos del tiempo no es pesimista. Nosotros vemos la historia y el tiempo humano como algo positivo, ¿no? Y tan positivo que la eternidad, fíjense ustedes, la eternidad viene a visitar el tiempo y lo visita constantemente. Lo visita desde la creación, lo visita con las primeras revelaciones de Dios a nuestros padres en la fe, lo visita radicalmente y plenamente a través de Jesucristo en la encarnación, lo visitará con la parusía, que es el momento de la segunda venida del Señor. En fin, siempre hay momentos fuertes de Dios, ¿no?, lo que llamamos kairos. Dios se revela en la historia, transforma la historia y nos lleva a una historia cada vez mejor. Un cuarto eje, yo diría que de esta visita de Dios a la historia es cuando Jesucristo nos revela el reino de Dios, un reino que promete libertad, plenitud, promete justicia, promete felicidad, bienaventurados, ¿no? Hay un bello texto en el corazón del Evangelio que habla de las bienaventuranzas, o esa promesa de felicidad.
Pero sucede que siempre olvidamos también los caminos para llegar a ser felices. Nos alejamos de Dios por diversos motivos. Es lo que la historia de la teología y la tradición llama el pecado, ¿no? Ese alejamiento de Dios, esa separación de Dios. Pero al mismo tiempo que nos alejamos y que perdemos a veces el camino, tenemos siempre la oportunidad de volver, ¿no? Y esa es la paradoja, es decir, estamos buscando nuestra felicidad, olvidamos los caminos y Dios siempre nos vuelve a prometer la posibilidad de seguir caminando. Porque en esta historia, en la que estamos, digamos, y que Dios nos acompañe en ella, es una historia donde hay mucho sinsentido, hay dolor, hay injusticia, hay violencia continuada, pero también hay superación de aquellos males. Y eso es lo más importante para una conciencia cristiana, es decir, siempre hay sentido y hay que afirmarlo, hay que promoverlo, hay que trabajar por él. Por eso que la teología de todos los tiempos, y especialmente la teología contemporánea, nos llama a interpretar los signos de los tiempos, es decir, cuáles son aquellas experiencias fuertes, ¿no?, donde la humanidad es capaz de dar avances sustantivos para una humanidad mejor, más justa, más alegre, más fraterna, en mayor armonía con la naturaleza. Otro eje importante, ¿no?, es que la esperanza cristiana nos llama a ser no solo solidarios con los vivos del presente, por supuesto, como decía recién, sino que también con los vivos del futuro. Y eso es particularmente importante hoy día, ¿no?, en medio de la crisis ecológica que estamos viviendo. No estamos llamados solamente a ser responsables con las generaciones presentes, ¿no?, a superar el hambre, la injusticia, el sinsentido o las faltas de paz en las que siempre estamos incurriendo, sino que también estamos llamados a proteger nuestra historia y nuestra tierra, fundamentalmente, para el futuro. Por eso que se habla no solo de una justicia en el presente, sino que de una justicia intergeneracional. No solo de una paz en el presente, sino que de una paz intergeneracional. Es decir, trabajar por un, como llaman algunos técnicos, ¿no?, un desarrollo sustentable que sea capaz de respetar la armonía con la naturaleza y protegerla para las generaciones futuras. Eso es muy importante, pero no solo con los vivos de hoy y de mañana, sino que también la esperanza cristiana nos llama a ser solidarios con los muertos. Y eso puede llamar más la atención cuando no estamos acostumbrados a reflexionar estos temas, ¿no? Nosotros estamos permanentemente, digo, los hombres de fe y las mujeres de fe, ¿no?, que creemos en estos presupuestos, en constante contacto con nuestros muertos, a través de la oración, a través del recuerdo, a través de la memoria. Por eso que cuando nosotros hacemos y tratamos de construir una historia, no podemos olvidarnos del pasado, de todos nuestros muertos. Y es más, nosotros creemos en la resurrección de todos los muertos. Si nosotros creemos desde las tradiciones judías y especialmente cristianas, que la única manera de reparar, ¿no?, la miseria de la historia, la única manera de reparar, ¿no?, los grandes problemas del pasado, las grandes injusticias, es a través de la resurrección. La resurrección de todos los muertos nos viene a colmar todos los deseos de paz, todos los anhelos que surgen de nuestro corazón, pero también a reparar aquello que no podemos reparar en el presente, aquello que queda siempre pendiente. Finalmente, el séptimo eje, ¿no?, es cómo se relaciona entonces, a partir de todo lo dicho, la esperanza, el reino que Dios anuncia y que ya de alguna manera ha inaugurado a través de Jesucristo y a través de todos los cristianos que siguen su camino. ¿Cómo se relaciona ese reino con nuestra historia? Nosotros decimos de una manera escatológica, es decir, el reino ya está presente. Escatológico puede ser una palabra muy extraña, ¿no?, pero significa lo último, es decir, lo último en lo que creemos que es Dios mismo, que es la persona de Jesucristo, ya se han hecho presentes en la historia, ya están presentes en la historia. Y un Dios que promete, un Dios que nos promete vida y justicia, ya está operando en la historia a través de su Espíritu. Por eso que nuestra fe es trinitaria, ¿no? Creemos en Dios Padre, en el Hijo que se ha encarnado y en el Espíritu que nos acompaña y que nos impulsa a transformar nuestra historia. Bien, en suma, y a partir de los 7 ejes que he tratado de destacar en esta breve exposición, podríamos decir de que la fe judeocristiana, la esperanza judeocristiana, valora todos los tiempos. Es decir, asume el pasado, la responsabilidad con el presente y la espera de un futuro mejor. O sea, en ese sentido, la fe judeocristiana y la esperanza que conocemos, ¿no?, y que hacemos nuestra, nos permite valorar todos los tiempos, porque creemos en un Dios de vivos y de muertos. Creo que eso es muy importante subrayarlo hoy día en un tiempo en que nos cuesta esperar, ¿no?, en que vivimos sometidos, ¿no?, a lo que algunos llaman la omnipotencia del presente, donde no hay capacidad de grandes sueños, no hay capacidad de generar o recrear grandes utopías. Estamos como muy arrinconados, muy presos en lo que otros llaman, y que yo también llamo en lo que he podido escribir, la cautividad del presente, ¿no?, de un presente que nos oprime en cierto sentido.
La fe judeocristiana nos lleva a creer, ¿no?, en primer lugar, en un Dios de la promesa, ¿no?, en un Dios que siempre ha dado la vida y que manifestado en Jesucristo nos presenta la posibilidad de superar las dificultades de nuestro presente y de proyectarnos hacia un futuro mejor, donde todos los anhelos que surgen de nuestro corazón y de nuestro entorno y de la vida en comunidad que estamos llevando ahora van a ser cumplidos plenamente, ¿no? Y eso es lo que llamamos vida eterna. Y mientras caminamos hacia la vida eterna, por así decirlo, ¿no?, mientras caminamos hacia el encuentro definitivo con el Señor, no nos cabe sino responsabilizarnos por esta historia. Si la espera de un futuro nuevo, como dice también en algunos bellos textos del Concilio Vaticano II, que estamos conmemorando sus 50 años por lo demás, ¿no?, en la espera de la tierra nueva no debe amortiguar la preocupación, ¿no?, por esta tierra, ¿no?, por transformar y mejorar esta tierra nuestra. Porque si caminamos hacia Jesucristo resucitado, que pensamos y creemos, ¿cierto?, como la plenitud de la vida humana, es porque estamos al mismo tiempo en condiciones, por la misma gracia que Dios nos da, de construir y de recrear este mundo y hacerlo mejor, hacerlo más alegre, en comunión con Dios y con los hermanos, y también agregaría en comunión y en armonía con nuestra naturaleza, porque tanto necesitamos, ¿cierto?, una buena armonía con la trascendencia, con Dios, con nuestros hermanos, pero también hoy día, especialmente en medio de la crisis que vivimos, necesitamos recrear y mejorar nuestra relación con la naturaleza que nos rodea y que el mismo Dios nos ha regalado. Esa es mi pasión.